Ya, continuamos donde quedamos y en esta segunda parte vamos a crear un proyecto del tipo aplicación web como ya estábamos acostumbrados y vamos a implementar o vamos a añadir a esta aplicación web lo que habíamos hecho en el EJB, ¿ya? En el proyecto que habíamos creado en la parte anterior del video. Entonces, seguimos, vamos ahora con el paso número 9. Dice, cree un proyecto del tipo aplicación web con las siguientes características. El proyecto se va a llamar cliente EJB01, la versión de Java la 6, la ruta de contexto ejercicio 1, ¿ya? Y bueno, el servidor va a ser Payara. Este es otro proyecto que es otro proyecto nuevo. Entonces, File, New Project, Java EE, o sea, perdón, Java Web, Web Application, Next. Ahí tenemos el nombre del proyecto. Es bien recomendable que los dos proyectos estén guardados en la misma carpeta. ¿Ya? En mi caso, yo creé esa carpeta en el escritorio. Entonces la voy a guardar ahí mismo porque ahí mismo tengo el otro proyecto. Next. El server Payara y la versión ojalá coincida con la del EJB. Y la ruta de contexto dice ejercicio 1. Finish. Siguiente instrucción. Dice añadir al proyecto web el archivo jar del proyecto EJB01. ¿Cómo hacemos eso? Acá en Libraries, yo doy clic derecho. Estamos en la aplicación web, ¿ya? En Libraries, doy clic derecho. Add jar folder. Vamos a añadir un jar. Y lo buscamos. En mi caso está en el escritorio, en la carpeta ejercicio 01 EJB, ahí está. Y ahí está el proyecto EJB que habíamos creado en el video anterior. Entonces me meto a él. Dentro de dist, bueno, accedemos a dist. Y ahí tenemos el jar. Eso se generó cuando dijimos clean and build en el video anterior. Entonces lo elijo, le coloco ruta relativa, abrir. Y miren, lo que hicimos ahora fue añadir al proyecto la funcionalidad o configuración que hicimos en el EJB. O sea, si yo expando el EJB, ¿qué me encuentro? Me encuentro con el paquete beans, el paquete model y las clases correspondientes. Entonces, dentro del proyecto web, yo voy a estar en condiciones de poder importar la clase cocina, por ejemplo, o llamar a los métodos. ¿Ya? O sea, ese jar yo lo generé en el proyecto EJB. Y ahora le estoy dando uso. Guardemos los cambios, ejecutamos el proyecto web. O sea, si ejecutamos el proyecto web y carga todo correctamente, ¿cierto? Es porque, bueno, vamos bien encaminados. Vamos bien encaminados, no hemos hecho nada, ¿cierto? En la aplicación web, pero vamos bien encaminados. O sea, no me mandó error por haber hecho esta importación. ¿Ya? Por haber añadido este archivo jar a la librería. Ya no me está mandando error por eso. Entonces vamos bien. Ya. Paso número 11. Cree los siguientes paquetes, controller y web. Entonces, dentro de Source Package, clic derecho, creamos un paquete que se llame controller y otro paquete que se llame web. Ahí está. Siguiente instrucción, dice cree un archivo con las siguientes características. Vamos a crear un tipo de archivo Web Application Listener, el cual se va a llamar Listener. Y como contenido va a tener un objeto del tipo iElementos. Y lo vamos a crear dentro de web. Entonces decimos clic derecho, new, otros. Aquí buscamos web y acá Web Application Listener. Next. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar Listener. Finish.
Borro los comentarios. Borro los comentarios. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con este listener? En cuanto se carga la aplicación web, se carga también toda la codificación que está en este método context_initialized. Y bueno, no solamente eso, sino que se carga todo lo que usted codifica acá en el listener. O sea, se ejecuta el proyecto y se ejecuta al mismo tiempo, o luego de eso, ¿cierto? Se ejecuta lo que está acá en el listener. Entonces, lo que vamos a tener en el listener es, bueno, según las instrucciones, es un objeto del tipo iElementos. Recuerden que acá hicimos la adición, ¿cierto? O la incorporación de el jar. Entonces yo voy a poder hacer la importación de iElementos. Voy a poder hacerlo bien. Y también el de la cocina. Vamos a poder hacerlo bien. Guardamos los cambios. Ya, y decimos arroba ejb lookup jndi elementos sin punto y coma. Me pide hacer la importación. Hacemos la importación. Ahí está, esa es la importación que hizo. La voy a separar para que sepan, ¿cierto?, qué fue lo que se añadió. Ya. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy accediendo a nuestro espacio en esa nube mental que generamos en el video anterior, en el paso final cuando generamos el Glassfish Descriptor. ¿Ya? JNDI elemento. Yo les pedí que tuvieran cuidado con ese nombre porque lo íbamos a usar más adelante. ¿Ya? Sin punto y coma esta parte. Entonces, ahora que ya tengo acceso a ese espacio en mi nube mental, defino del tipo iElementos un objeto que se llame L y que me pide que importe la clase iElementos. Entonces le decimos añada la importación. Ahí está lo que importó. Beans.iElementos. Entonces, insisto, lo que logramos con esta instrucción es acceder a nuestro espacio compartido, nuestra nube mental, y luego de eso definí un objeto del tipo iElementos. O sea, yo voy a poder decir más adelante L punto y voy a poder llamar a los métodos de agregar. Bueno, ahí no me deja porque no está inicializado, pero más adelante voy a poder llamar a los métodos comprobar código, agregar cocina, listar cocinas, eliminar cocina. Entonces, este objeto, como me va a permitir hacer todas las acciones, yo lo voy a compartir en este espacio. ¿Ya? Recuerden que tenemos el espacio mental de la nube, pero no tenemos nada compartido. Esto es lo que yo voy a compartir. ¿Y cómo hacemos dicha compartición? La hacemos acá en el método context_initialized. Borro este throw new. Chao con eso. Y decimos, voy a usar ese objeto que ya viene listo en el método, ¿ya? Y ese objeto me va a permitir compartir a nivel de aplicación. Entonces decimos SCE, que lo saco de acá, que esto ya viene hecho, punto getServletContext punto setAttribute L. Con esta instrucción yo estoy cargando en la nube ese objeto. Y ese objeto me va a permitir, insisto, realizar las acciones de agregar, comprobar el código, eliminar, obtener los datos. ¿Sí? Con esta instrucción yo estoy accediendo a ese espacio compartido que teníamos. Aquí estoy definiendo un objeto que quiero compartir acá. Y aquí realizo la compartición. Al decir getServletContext.setAttribute, tú compartes el elemento. Y si tú quieres volver a acceder a este atributo que va a estar compartido, en vez de setAttribute hay que decir getAttribute. Pero eso lo hacemos en otros segmentos de la aplicación. Guardamos los cambios y eso es todo lo que hacemos acá. Eso es lo que se hace en el listener. Así que lo cierro. Siguiente instrucción. Creo un servlet Java con las siguientes características. Servlet procesar. Procesar.2. Eso lo creamos en controller. Entonces, clic derecho, new servlet. Y decimos servlet procesar.
La URL pattern, es decir, el nombre con el cual vamos a acceder a este servlet es procesar.do, ¿cierto? Ese nombre que puse, procesar.do, es el nombre con el cual me voy a referir a él a través de URLs, por ejemplo, o cuando quiera acceder a él, o cuando necesite hacer algo con él. Borro los comentarios. Luego de eso tenemos la estructura del process request. Ahí tenemos un throw y aquí viene un response. Desde este response en adelante yo elimino hasta esa llave. Esa llave que está ahí, esa llave es la llave que me cierra el try. ¿Ves? Entonces eso yo lo tengo que borrar. O sea, el process request queda vacío, queda así en blanco. Guardamos los cambios. Siguiente instrucción. Cree un archivo JSP que se va a llamar errores y lo vamos a crear dentro de web page. Entonces damos clic derecho en web page, new JSP y se va a llamar errores. O sea, este archivo va a hacer lo mismo que hacía el servlet ver errores que habíamos creado antes. Entonces lo creamos, lo dejamos así nomás. Bueno, esto decidí hacerlo así para que sea más fácil, ya que igual es medio complicado codificar el HTML en un servlet. ¿Ya? Luego dice, crea un servlet que se va a llamar servlet eliminar. Voy a acceder a él con el nombre de eliminar.do y lo creamos en controller. Entonces dentro del mismo controller, otro servlet se va a llamar servlet eliminar. ¿Y con qué nombre me voy a referir a él en términos de codificación? Eliminar.do. Borro los comentarios, borro eso, borro este otro comentario y al igual que como hice con el process request del procesar, tomo el response y borro este try que está acá adentro. O sea, el process request me queda así en blanco. Guardamos los cambios. ¿Ya? Entonces ahora estoy en condiciones de poder ir al index y poder generar la interfaz del formulario. ¿Ya? Eso es lo último que vamos a hacer en este video. Vamos a colocar la interfaz lista. ¿Ya? Entonces vámonos al index. ¿Ya? Borro lo que está en el body, que es un hola mundo. Coloco ahí un center. Definimos ahí la etiqueta form. ¿Hacia dónde voy a mandar los datos del formulario? Hacia procesar.do y a través del método post. ¿Cómo va a estar maquetado este formulario? Bueno, lo voy a maquetar dentro de una tabla para que quede bien distribuido. La tabla va a tener el border de 0 píxeles, o sea, no quiero que se marquen los bordes. La primera fila va a tener una columna del tipo encabezado y que va a decir registro de cocinas. Además va a tener un call span de 2 y va a tener un color de fondo gris. En cambio, la segunda fila va a tener dos columnas normales. En la primera columna vamos a tener el texto, ¿cierto? Que dice código, en este caso. Y en la segunda vamos a tener el tipo de control. Entonces, como el código, yo definí en la clase cocina que el código iba a ser un int. Entonces, como el código es int, no le voy a decir acá input type text, ¿ya? Sino que le voy a decir que esto sea un input type number, para que venga lista la validación de solo números. Este control se va a llamar igualmente txtcode. Va a tener un valor mínimo, que es 1, y un valor máximo que va a ser de hasta 5 dígitos. Entonces le decimos 99999. Hasta 5 números. Además, para que el campo no quede vacío y sea obligatorio su contenido, aplicamos la propiedad required. Entonces, al hacer esto, ya no tengo que generar
en el servlet procesar la validación y preguntar si está vacío el campo, si tiene número o no, y trabajar con un try catch medio trucho, ¿ya? No, no tendríamos que hacerlo, ¿ya? Obviamente esto no es perfecto, o sea, esto igual va a depender del navegador en el cual estemos trabajando. En algunos funciona bien, en otros funciona a medias, ¿ya? Pero por ahora, para tener menos pega en el procesar, funciona, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer ahora para validar el tema de los números. Eso con el código, eso con respecto al código. Luego viene la marca, que es un elemento, un select normal, ¿cierto? Entonces, marca. Y decimos select, esto se va a llamar cbomar. Va a tener tres opciones de marca. En el documento me aparecen acá arriba, al final. Dice, las marcas son FENSA, MADEMSA y SYNDELE. Entonces ponemos FENSA, MADEMSA, SYNDELE. Lo mismo ahora para la parte visible. FENSA, MADEMSA, SYNDELE. Guardamos los cambios. Ahí tenemos la tercera fila, ¿cierto? La del segundo control, la marca. Después viene la descripción, que eso es un texto común y corriente. Entonces, nueva fila. Otra vez dos columnas. Esta dice descripción. Y este sería un input type text normal. Input type text se va a llamar txtdes. Va a tener un máximo de caracteres de hasta 40 y no debe quedar en blanco. Required. Así nos va a quedar entonces la descripción. Luego de la descripción vienen los platillos, 4 o 6. Se puede poner ahí platillos. Vamos a tener aquí un input type radio. El nombre del primero va a ser oppla y como value va a tener un 4 y ese 4 debe estar marcado y eso lo hacemos con la propiedad checked. Y al lado de ese control voy a tener el número 4 para que sea visible para el usuario. Al lado de ese 4 voy a tener el segundo radio, que se va a llamar igual, pero va a cambiar el valor. Este sería 6. Y al lado de ese segundo elemento de radio voy a tener el número 6 para que sea visible para el usuario. Ahí tenemos los platillos entonces. Luego viene el precio, y como el precio es de número, de solo número, voy a aprovechar este bloque que hice del código y lo voy a reutilizar. Obviamente haciéndole algunos pequeños cambios. Este sería entonces precio. Input type number, este se va a llamar txtpre. Va a tener como precio mínimo, por ejemplo, 100. Y un máximo de hasta 7 números. Hasta 7 números. ¿Ya? Y también va a ser obligatorio. Eso se mantiene. Luego del precio vienen los botones almacenar y restablecer. Entonces generamos una fila. Esta nueva fila va a tener una sola columna, pero va a ser una columna del tipo TH para que los botones me queden centrados al tiro, así que le hago el cambio acá. TH, TH. Aquí vamos a decir input type submit. Este botón de envío se va a llamar btnalm y como value va a tener el texto del botón que sería almacenar. Al lado de ese botón voy a generar otro botón, pero que va a ser del tipo reset.
input type reset, se va a llamar btnres y como valor va a tener el texto restablecer. Listo. Guardamos los cambios. Ahora que ya terminamos de definir la tabla con el formulario, ahora vamos a dar un pequeño espacio y vamos a hacer la tabla del listado. ¿Ya? Entonces, salgo de la tabla, salgo del form, pero sigo dentro del center. Entonces aquí doy un salto de línea y ahora hago la segunda tabla que me va a presentar el listado de datos. Entonces esta tabla va a tener un border de 1. Va a tener un border de 1. Como primera fila voy a tener el texto que dice el listado de cocinas. ¿Cuántas columnas va a tener después esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le digo al tiro colspan 6. Y esa primera fila va a tener el color de fondo gris. Gris claro. Listo. Como segunda fila vamos a tener 6 columnas de encabezado. Porque eso es lo que me sale acá, pues código, marca, descripción, platillos, precio y eliminar. Entonces colocamos ahí. Código, marca, descripción, platillos, precio, eliminar. Bueno, y aquí le coloco un ancho. Le voy a poner de 100 al primero. La marca también la voy a dejar de 100, no es mucho texto. En la descripción puede que debamos colocar más. Por ejemplo, le voy a poner 200. Los platillos, como es un número chiquitito, 4 o 6, lo voy a poner 100. Y el precio igual es chiquitito, podríamos dejarlo en 100. Y bueno, si falta lo podemos cambiar. Y el eliminar también en 100. O sea, la tabla en total me va a ocupar 100, 200, 300, 400, 700. Ya, me va a ocupar 700. Guardamos. Bueno, me falta decir que esa fila de los encabezados acá también va a tener el color de fondo. Ahora, si guardamos, ejecutamos, o si lo tienen ejecutado, actualicen. Y vemos cómo queda esto. Me sale así. Y eso es porque al botón me falta decirle... Acá seguramente yo me equivoqué al escribir el colspan. Ah, mira, ni siquiera lo escribí. Aquí en los botones me faltó decir aquí colspan 2. Guardo, actualizo, ahí sí. Así nos queda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué comienza el 6 marcado, siendo que debería empezar el 4? Porque si se fijan, acá arriba, si se fijan, cuando creé el radio, a los dos le puse el checket. Y la idea es que el checket lo tenga solamente el primero. ¿Ya? Como copié y pegué, ¿ya? Me aseguro de eso. Guardamos los cambios y a los botones, acá al final me falta colorearlos también. BG Color, Light Gray. Guardamos, actualizamos y ahí sí. Este va a ser nuestro formulario. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a tener ahí. ¿Ya? Entonces el index solamente va a presentar esto y a medida que yo vaya almacenando, debiésemos ir viendo acá el listado al tiro. Ahora, si yo pincho almacenar sin haber hecho nada, en mi caso la aplicación me la ejecutó con el Explorer, entonces me dice al tiro que no puede quedar en blanco y me sale así. Ya dependiendo del navegador que use, esto le va a salir de una u otra forma. Si yo coloco letras, me permite digitar las letras, pero no sé si se aprecia que me las borra. Cuando cambio de control, me las borra porque, claro, yo le puse input type number. En otros navegadores, por ejemplo en Chrome, no te deja escribir la letra, pero igual te deja escribir la E. ¿Ya? Bueno, ahí va a depender de cómo cada navegador lo interprete.
pero por lo menos ya tenemos esta validación de que no queden vacíos los campos, lista. ¿Ya? Y de que sean solo números también está lista. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a dejar hasta aquí.